voy a poner a ustedes a tratar de revisar brevemente el diseño de columnas cortas, que luego esto nos permita entrar a revisar ya la parte del diseño sismo-resistente. El término columna corta ya se entiende de qué se trata, ¿no? En la mañana hemos discutido bastante sobre esto y ya tenemos una idea de cómo se clasifican las columnas. Hay que tomar como referencia la esbeltez de la columna a fin de clasificar estas como cortas o esbeltas. ¿Y qué nos interesa por ahora? Nos interesa definir la curva de resistencia de una columna corta. Y para eso necesitamos ver, me parece que esta única lámina, el resto de láminas las puedo pasar y no hay problema. ¿Qué es lo que se hace? Miren, la parte más digamos, interesante de las columnas es entender la curva de resistencia. Una vez que entendamos la curva de resistencia, el resto ya es pan comido, como así se dice, ¿no? La columna se puede cargar de diferentes maneras, miren. Aquí en estos casos, lo que estamos haciendo es colocar la columna con una carga excéntrica, es decir, la columna es solicitada por carga axial más un momento, que en este caso se está dando con respecto al eje X. Y en este otro caso a la excentricidad que dio con respecto al primer caso. Entonces, podríamos hablar en el caso de que la carga o que la excentricidad es cero, y luego que la excentricidad va a ir incrementándose hasta tomar un valor igual, por ejemplo, al infinito. Eso puede suceder en una columna. Entonces la carga puede aplicarse, insisto, con una excentricidad igual a cero o una excentricidad igual al infinito. Si la excentricidad es cero, estamos frente a lo que es carga axial, y si la excentricidad es igual al infinito, estaríamos frente a una pi. ¿Se acuerdan que la excentricidad es la relación entre el momento y la carga? Para que la excentricidad cero, el momento tiene que dar cero y solamente la columna está solicitada por carga axial de compresión. Si la excentricidad es igual al infinito, significa que la carga axial es cero y solo hay momento. En este caso estamos frente a una viga. El otro tema que deberíamos manejar es el término resistencia. Y la resistencia viene a ser aquella solicitación, o se puede hablar en términos de solicitación, para lograr entenderlo, ¿no? La carga y la solicitación. Son dos términos que a veces vamos hablando y lo dejamos ahí, ¿no? La carga es producto de cualquier aceleración, cualquier deformación impuesta o producto de un cambio de volumen. Eso debería ser una carga. En cambio, la solicitación viene a ser todo aquello provocado por las cargas, y generalmente hablamos de fuerzas internas, hablamos en términos de esfuerzos y también en términos de deformación. Entonces, cuando hablamos de solicitación, a veces también hablamos de resistencia requerida, hablamos de fuerzas actuantes, o también se le llama la respuesta, ¿no? Que es otro término que también se usa mucho para hablar de la solicitación. La respuesta es un conjunto de parámetros físicos que permite describir el comportamiento de un elemento sometido a fuerzas. Esa es la respuesta, ¿no? Entonces,
La idea de hablar esto es para decir, oye, ¿qué es la resistencia? La resistencia viene a ser aquella solicitación, fuerza interna o esfuerzo que conduce a la falla a un elemento estructural. Eso vendría a ser la resistencia, ¿no? El ejemplo más claro podría ser el de una soga, ¿no? Una soga se tira en tracción y la carga que conduce a la falla de esa soga representaría su resistencia, ¿cierto? Entonces, dos temas acá, ¿no? Que la carga se va aplicando con diferentes excentricidades, y el otro término es la resistencia. La columna puede ser cargada, por ahora nos interesa solo excentricidad simple, y a partir de ahí ya se puede discutir el resto de excentricidades. Y la excentricidad va a ir variando. Bien, ese es el centroide. Primero vamos a colocar la carga con una excentricidad igual a 0. Y vamos a ir incrementando la carga hasta que se presente la falla de la columna. Y luego vamos a ir tomando varias excentricidades y vamos a determinar la carga y el momento que conducen a la falla de la columna. Es decir, en ambos casos estoy tratando de definir la resistencia. Para estudiar la resistencia de una columna, generalmente se usa una curva que se llama la curva de interacción o la curva de resistencia. En el eje horizontal se coloca el MN, es decir, en la mañana comentábamos que esto de acá se podría reemplazar por un sistema equivalente, y el sistema equivalente estaría conformado, trasladamos la carga al centroide más, en este caso, un momento asociado. Ese momento será P sub n por E. Aquí P sub n, M sub n representan las fuerzas que conducen a la falla de la columna, por lo tanto representan la resistencia. ¿Estamos? Eso es lo que en el eje vertical se coloca P sub n, ¿bien? Y habíamos comentado que hay dos situaciones límites cuando la excentricidad es 0 y cuando la excentricidad es igual al infinito. El eje vertical representa la condición de que la excentricidad es 0. Y el eje horizontal representa la condición en que la excentricidad es igual al infinito. Entonces, aquí flexión pura y aquí compresión pura. Entonces, lo que tenemos es eso, ¿no? Esa curva se puede... Ahora, lo que se quiere es bastante imaginación y... Bueno, imaginación, básicamente, ¿no? Y miren, primero colocamos la carga con excentricidad igual a 0. Al colocar así, entonces esto de acá vendría a ser una sección, ¿se acuerdan? Una sección. Y como la carga está aplicada acá, esta sección lo único que hace es literalmente hundirse, ¿no? Se hunde. Y todas las fibras de la sección transversal tienen el mismo acortamiento. ¿Estamos? Entonces, esto se va a ir hasta que, ¿se acuerdan cuándo falla un elemento de concreto armado? Cuando el concreto desarrolla una deformación unitaria de 3 milésimas. Entonces esto va hasta que el acortamiento es tal que el concreto está iniciando su proceso de aplastamiento. En ese instante falla el elemento. Entonces la carga que conduce a esa condición vendría a ser la resistencia a la compresión y se llama P sub n 0. ¿Está?
cargando, la carga se va incrementando, por acá no falla, y llegó acá, y aquí falla la columna. Entonces, esta representa la resistencia a la compresión axial. Y luego tomemos la condición de la excentricidad igual al infinito. Entonces se supone que esta viga, esta columna va a tener refuerzo longitudinal, distribuido por acá así. Entonces hay excentricidad igual al infinito, es una viga. Entonces estamos en condiciones de calcular el momento resistente nominal de esa viga. Y para calcular el momento resistente nominal de esta viga hay que hacer lo que se llama compatibilidad de formación, es decir, hay que incluir también el acero que está entre las cara comprimida y traccionada. Entonces por acá vamos a encontrar un puntito que se llama el MN0. Este es el momento que conduce a que la viga tenga una deformación, que la fibra extrema comprimida tenga una deformación unitaria de 3 milésimas. Esta cabe, ¿no? Sino que ya borren de su cerebro el PU, la sección antes y la sección después lo que hace es girar, y gira hasta que la fibra extrema comprimida tenga o desarrolle una formación de 3 milésimas. En ese instante falla, y en esa condición se determina la resistencia a la flexión. Ahora, el paso siguiente es asumir una excentricidad cualesquiera. Asumo una excentricidad. Por ejemplo, se me ocurre decir 10 centímetros. Y con esa excentricidad de 10 centímetros, mantenida así de manera constante, se mantiene de manera constante, vamos agregando esta carga. Conforme se va agregando la carga, también se va incrementando el momento. ¿Se entiende eso, no? O sea, al ir incrementando P sub n, el momento también se va incrementando. Lo que se mantiene constante es la excentricidad. La sección lo que hace es girar. Gira la sección hasta que la fibra extrema comprimida desarrolla una deformación unitaria de 3 milésimas. Miren, acá esta es la sección antes de aplicada la carga y luego la sección después de aplicada la carga. Lo que hace es girar. Y la falla se va a presentar cuando la deformación en la fibra extrema comprimida sea de 3 milésimas. Este plano, que está de color verde, representa la sección después de haber girado y ya en el momento de la falla. Eso es lo que sucede, ¿no es cierto? Pero miren, esa excentricidad tendría que estar entre 0 y el infinito, he dicho 10 centímetros. Y para ubicar esa excentricidad lo que hacemos es trazar una línea que pase por el origen del sistema de ejes que estamos considerando, y esto representa la excentricidad constante, por ejemplo 10 centímetros. Miren cómo se va cargando, la carga se incrementa, el momento también se incrementa, pero con estos valores de P y M no falla la columna. Se sigue incrementando, no falla, se sigue incrementando porque la excentricidad se mantiene constante. Esta línea radial que parte del origen del sistema de ejes cartesiano representa una excentricidad. Seguimos hasta que acá, miren, cuando la carga llega a tener un valor P sub n1, justo acá también es mn1. Entonces aquí se presenta la falla de la columna. En ese instante la deformación de la fibra extrema comprimida es de 3 milésimas. Entonces por acá tenemos P sub n1, m sub n1, un par de valores de carga y momento que conducen a la falla de esa columna con una determinada excentricidad. Y así podemos tomar otras excentricidades, y para otras excentricidades vamos a obtener por acá un valor de P sub n2,
M sub N2 que conducen a la falla. Conforme la línea esta se va acercando al horizonte, se supone que la excentricidad va incrementando, ¿no es cierto? Miren, 0, 10, aquí por poner números, ¿no? Excentricidad punto 30 y así sucesivamente, ¿no? Y así podemos ir ensayando esta columna y vamos a ir encontrando una serie de puntitos. Cada punto que representa un valor particular de P sub n y M sub n que conduce a la falla a la columna, ¿sí? Entonces podríamos encontrar ahí un número infinito de puntitos. Saber que cada puntito está conformado por una carga y un momento que conducen a la falla a la columna. Ahora, se unen todos esos puntitos, se unen todos estos y se obtiene la curva de resistencia de la columna, también llamado el diagrama de interacción. El diagrama de interacción. Y cuando colocamos N, representa la resistencia nominal, no es la resistencia confiable. Para calcular la resistencia confiable o de diseño, hay que multiplicar la resistencia nominal por el factor de resistencia. Que si ustedes se acuerdan, ese factor de resistencia era variable, pasaba de 0,75 a 0,90 y de 0,70 a 0,90. Esta curva, el cómo sale, lo vamos a ver porque necesitamos al menos conocer cómo se calcula uno o que otro punto. Y a partir de ahí, en realidad ya el resto es la imaginación que uno le pueda dar al tema, ¿no? Entonces, eso representa la curva de resistencia. Miren, por ejemplo, ¿no? Quisiéramos saber cuál es el momento máximo que le podemos colocar a la columna con una determinada carga axial. Entonces, entro con la carga axial acá, entro con esto, trazo una línea horizontal, corto la curva, tiro hacia abajo, y esto representaría que este es un punto que conduce la falla, ¿no es cierto? Este es el momento máximo que le puedo colocar con esta carga axial, ¿sí o no? ¿Bien? Y si entramos en sentido contrario, oye, quiero saber cuál es la máxima carga axial que le puedo colocar a la columna con un determinado momento. Entro acá con el momento, y luego corto acá. Y esto vendría a ser la máxima carga axial, ¿sí o no? Eso, miren, necesitamos que se tenga en cuenta y que se entienda claramente para que luego sea fácil de procesar durante el diseño sismo-resistente. Es claro también acá que dada la ubicación de la carga y la excentricidad, esto está girando así, esta es la cara comprimida y esta es la cara traccionada. Esto probablemente es una condición que se presente para cargas de gravedad, pero cuando viene el sismo, a veces genera que se invierte el momento, es decir, que esta cara que está comprimida luego pase a ser una cara traccionada y así viceversa. ¿Estamos? Además, el sismo puede generar que la carga axial se invierte, es decir, pase de compresión a tracción. Entonces, miren, eso sugiere la elaboración de una curva un poco más completa. En el eje horizontal colocamos el M sub n, en el eje vertical P sub n. Este cuadrante le vamos a llamar de flexo-compresión positiva, es decir, por poner, ¿no?, el caso, a ver, voy a colocar una columna de esas que a la mayoría de la gente le gusta. A mí en realidad no me gusta este tipo de columnas.
Entonces acá el acero, bueno, aquí tendría que ir por ahí más o menos, ¿no? Y por acá el estribo. Esta es la sección transversal. Y por acá luego colocamos los ejes centroidales, el eje X, el eje Y. Vamos a considerar flexión con respecto al eje Y. Entonces, aquí estará MN, Y. La carga axial no tiene sentido. O sea, vamos a construir la curva de resistencia, pero pensando que la columna solo se va a doblar con respecto al eje Y. Miren, si la carga está aplicada por acá, a la derecha, significa la excentricidad en X y significa que genera un momento positivo. Entonces, eso corresponde a flexo-compresión positivo. Pero luego la carga podría invertirse y viene hacia acá. Ahora la carga está acá. Aquí es flexo-compresión negativo. Entonces, este cuadrante va a ser para flexo-compresión negativo. Cuando está así, flexo-compresión positiva, este es el acero traccionado y esta vendría a ser la cara comprimida, ¿no? Lo que hay que hacer es girar esto la mano, y la mano me indica que este lado se hunde, que este lado se levanta, que este lado se comprime y este lado se tracciona. Entonces va a tener una determinada resistencia, y cuando cambia de sentido, el momento está generando que esta cara se hunda y esta cara se levante, es decir, esta es la cara comprimida y esta es la cara traccionada. Entonces la forma del diagrama de interacción va a variar, ¿no? Y lo mismo podríamos decir si es que pensamos en tracción. Entonces este cuadrante lo vamos a colocar para flexo-tracción. A ver, esto es flexo-compresión, y estos dos cuadrantes vamos a usarlo para dibujar la flexo-tracción. Y en el caso de estas formas geométricas así un poco raras, se complica el asunto un poquito, ¿no? Y la curva queda así más o menos, miren. Viene así para lo que es flexo-compresión positiva. De aquí hacia abajo ya la columna está en tracción, flexo-tracción positiva, y luego esto viene así más o menos. Y la idea de que la forma cambie es para indicar que la resistencia de la columna es diferente cuando se flexa con respecto al eje Y positivo o cuando se flexa con respecto al eje Y negativo. Ahí el dibujo está mal, inclusive mayor resistencia debería tener acá que allá, ¿no? Ahora, este puntito que representa la resistencia máxima no va a coincidir con el eje vertical por una cuestión de no coincidencias entre el centroide plástico y el centroide de la sección transversal, ¿no? Pero esa sería la curva, ¿no? No sé si me dejo entender en el sentido que la resistencia a la flexión va a variar si el momento es positivo o negativo, ¿no? O sea, por ejemplo, que si la carga axial es de tanto y se flexa en el sentido positivo del eje X, esta vendría a ser la resistencia, ¿no? Que si se flexa con respecto al eje Y negativo, la resistencia será otro valor, ¿no? O no lo ven así, ¿no? Es decir, depende del eje alrededor del cual se flexa la columna. Bueno, en el diagrama de interacción, en las curvas de resistencia que he dibujado, estoy mostrando ahí ya 3 puntos notables. Y los puntos notables son
Los puntos notables son, miren, los siguientes, ¿no? La resistencia a compresión axial, la resistencia a la tracción axial, por acá la resistencia a la flexión pura, ¿eh? Luego vamos a tener otra que corresponde a la condición de falla balanceada. Esos serían, digamos, los puntos notables y que corresponden a la curva esta, ¿no? Por acá vamos a tener el P sub n, o bueno, mostrado como par, M sub n balanceado y el P sub n balanceado. Esto es falla balanceada. El otro punto notable es resistencia a la flexión pura, resistencia a la tracción y la resistencia a la compresión axial. Esos son los puntos notables. Para calcular esos puntos notables es recontra sencillo, ¿no? O sea, digamos, una matemática muy simple. Lo que a veces, de las conversaciones que tengo con muchos, bueno, haciendo ahí una estadística con gente ya, ingenieros inclusive que diseñan, en realidad no logran, digamos, saber qué es la curva de resistencia, ¿no? Y ahí está, me parece, el secreto de poder aprender a diseñar correctamente las columnas. Entonces, miren, ahora vamos a tratar de obtener esos puntos notables, y de la obtención de esos puntos notables luego vamos a estar en capacidad de calcular cualquier punto de la curva de resistencia de la columna. Comencemos con el primer punto: resistencia a compresión axial. Que le estamos... resistencia nominal debería ser acá, resistencia nominal, porque una cosa es la nominal y otra cosa es la IC. A esto nosotros le llamamos P sub n 0. Como es una columna corta, la resistencia depende de la calidad de los materiales y de la cantidad de material, la cantidad de concreto y la cantidad de acero. En la figura de la derecha se muestran las propiedades mecánicas del concreto y el acero, dibujadas en diferentes escalas. El concreto inicia su proceso de aplastamiento cuando la fibra extrema comprimida desarrolla una deformación de 3 milésimas. El acero entra en fluencia para una deformación unitaria de 0.0021. O sea, creo que aquí todavía está un poquito mal la gráfica, ¿no? Bien, esas son las propiedades mecánicas del acero, del concreto y del acero. Una columna corta sometida a compresión axial. Esta columna tiene una longitud, y al cargarse axialmente sufre un acortamiento. Si se divide este acortamiento entre la longitud de la columna, se obtiene la deformación unitaria. Como debemos recordar, desde este extremo a este extremo hay un número infinito de secciones. Cada sección es una lámina, en este caso de forma rectangular. Esas láminas lo que van haciendo es, por efecto de la carga axial, se van desplazando hacia abajo, ¿eh? Y van introduciendo deformación los materiales. La otra idea que hay que tener en cuenta es que hay adherencia perfecta entre el concreto y el acero, es decir, la deformación del concreto y del acero van a ser iguales, ¿eh? Otro punto a tomar en cuenta, ¿eh? Entonces, miren,
La columnita esta, que es una columna corta, está cargada axialmente. Producto de esta carga se presenta un acortamiento. Ese acortamiento versus la longitud de la columna viene a ser la deformación unitaria. Estoy obviando aquí los estribos porque como que no me interesa, ¿no? Y abajo voy a dibujar la columna. Aquí está el refuerzo longitudinal, Entonces, conforme se va incrementando la carga, esta deformación se va incrementando y no se puede llevar hasta el infinito, sino que se va a llevar hasta que la deformación unitaria es igual a la deformación que da inicio al aplastamiento del concreto. En ese instante la columna va a fallar por compresión. Pero miren, cuando el concreto entra digamos inicia el proceso de aplastamiento, el acero tiene que desarrollar la misma deformación unitaria por la adherencia perfecta. Entonces la deformación unitaria del acero es mayor que la deformación que da inicio a la fluencia. Es decir, en ese instante el acero está en fluencia. ¿Cierto? Eso es lo que sucede. La cantidad de acero en toda la sección bruta se llama AST, que en el momento de la falla miramos hacia arriba esto, le hacemos un cortecito, aislamos y dibujamos los diagramas de esfuerzo. Entonces, nos interesa el momento en que se presenta la falla. Esto se llama P sub N 0. Aquí está el refuerzo longitudinal. El concreto llega a plastificarse, el esfuerzo que conduce a la falla del concreto es equivalente al 85% del F'C. Esto viene de una cuestión que el concreto en el laboratorio bajo carga lenta y el concreto en condiciones reales, ¿no? Está de color verdecito. En ambas condiciones el concreto falla cuando se introduce un acortamiento de 3 milésimas. Este es el F'C, y esto más o menos es del orden del 15% de F'C. Es decir, el concreto va a iniciar su proceso de aplastamiento cuando en él se le introduce un esfuerzo equivalente al 85% del F'C. En ese instante se va a iniciar el aplastamiento del concreto. Ahora, con esta deformación de 3 milésimas, el acero también va a entrar en fluencia, ¿no? Entonces, esto es Fy, esto es Fy. Esos esfuerzos están actuando sobre la sección transversal de las barras y se asumen uniformemente distribuidos sobre él. En esas condiciones se establece la condición de equilibrio de la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. P sub N0 será entonces a 0.85 F'C por el área bruta, porque este esfuerzo está aplicada sobre toda la sección bruta de la columna, y para tomar en cuenta la cantidad de concreto que ha sido desalojado por el acero, aquí decimos menos la cantidad de acero total, más el Fy multiplicado por la cantidad de acero. Bien, entonces ese valor representa la resistencia a la compresión axial, la resistencia nominal a la compresión axial
de una columna. Bueno, eso es lo que tenemos para ese punto notable. Entonces ya es fácil, ¿no?, calcular la resistencia a la compresión, pues nada más de tener la resistencia de los materiales y la cantidad de materiales, que como habíamos mencionado hace rato, o sea, la resistencia a la compresión en una columna corta depende de la calidad de los materiales y la cantidad de ellos, ¿no?, que están disponibles dentro de la sección transversal. Bien. Entonces, creo que no le damos más vuelta. Esto de acá es la resistencia a la compresión axial. Ya conozco este puntito. Ahora veamos cómo se determina la resistencia a la tracción. Y la resistencia a la tracción se podría obtener de un ensayo similar al que acabamos de hacer ahora. Y en vez de comprimir la columna, ahora la vamos a tratar de traccionar, de alargar, ¿no? Entonces aquí lo que va a suceder es, habrá que colocar una plancha, probablemente soldada al acero, no sé, para poder hacer este ensayo. Y se somete a carga axial de tracción. Esta carga entre el área bruta nos da el esfuerzo P entre AG. Y si el esfuerzo de tracción introducido es igual al módulo de rotura del concreto que representa la resistencia a la tracción, en ese instante el concreto se agrieta. Y esa grieta se, digamos, prolonga sobre todo la superficie del elemento, es decir, aquí aparece la grieta. Lo estoy colocando así, y hay dos porciones del concreto que se están separando. Recién en ese instante el acero comienza a trabajar en tracción, y esto, para que falle, en el acero habrá que introducir un esfuerzo similar a la resistencia a la fluencia. Aquí, al hacer el diagrama de cuerpo libre, en el momento de la falla, tenemos por acá las barras, ya no hay concreto que pueda absorber esfuerzo de tracción, solamente tenemos el acero, y el acero va a fallar cuando en él se introduce un esfuerzo igual a F, y por acá tenemos el P sub N. Sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, el esfuerzo FIE multiplicado por el área total de acero. Entonces, ya tenemos el otro punto, que es la resistencia a la tracción. Recuerden que la columna sigue siendo la misma del caso anterior, o sea, lo que tenemos por acá es acero, 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 y la sección transversal de todo este acero es A sub S, la cantidad de acero total. Aquí se están aplicando una serie de supuestos, ¿no? La adherencia perfecta entre el concreto y el acero, que es válida que las fuerzas externas, esta es la fuerza externa que conduce a la falla, será igual a las fuerzas internas, pues cositas, que la resistencia a la tracción del concreto es despreciable, y otros más que seguramente ya ustedes irán viendo, ¿no? Bien, entonces ya tenemos esos dos puntitos. Ahora viene tal vez el puntito más complicado, que corresponde a la falla balanceada, y a partir de ese punto se pueden extrapolar otros puntos. Y para llegar a la condición de falla balanceada vamos a partir de estas gráficas, ¿no? Miren, aquí la carga ya está aplicada con una determinada excentricidad. La sección antes de aplicar la carga, que es todo este rectángulo de acá, y luego cuando se aplica la carga, la sección gira,
e introduce deformaciones unitarias en las fibras extremas comprimidas, así como en las fibras extremas traccionadas. No tanto solo en las fibras extremas, sino que comienza a introducir deformaciones en todas las fibras de la sección transversal. Esta vendría a ser la cara comprimida. La zona comprimida viene a ser lo que está aquí achurado, y de aquí hacia acá todo esto está traccionado. Acuérdense que uno de los supuestos es que la resistencia a la tracción del concreto es cero, es decir, que acá ya no existe la resistencia a la tracción del concreto, es cero, ¿no? Disculpe. Y eso significa que la grieta llegó hasta acá y que simplemente ya no hay concreto, y el que tiene que absorber el esfuerzo de tracción será el acero, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a partir de esa figurita. Yo voy a tratar aquí de pulirme en el dibujo para que salga bonito el asunto, porque ese es tal vez el punto más importante de todos, en el sentido de que nos ayuda a calcular cualquier otro punto de la curva de diseño. ¿Estamos? Columna, a ver, espacio tengo, así que voy a tratar de dibujar esto así. ¿Bien? Entonces, a ver, un extremo, el otro extremo. Voy a dibujar aquí el acero, y voy a dibujar acero solo en dos capas. Ya cuando luego hagamos el cálculo nos vamos a enfermar un poquito con colocar acero en dos capas o tres capas y con una geometría diferente a la de un rectángulo. Estas líneas que estoy dibujando aquí con trazo discontinuo representarían las barras. La sección dibujada abajo de manera rectangular o de modo rectangular, y por acá está así, los fierritos, otro fierrito, otro fierrito. Voy a colocar el momento en este sentido y aquí también momento en este sentido. Eso significa que esta va a ser la cara traccionada y esta la cara comprimida, ¿no es cierto? Bien, esta es la cara comprimida y esta es la cara traccionada. Los fierritos, voy a ponerle una capa intermedia, no nos cuesta mucho. La idea era no cargar demasiado dibujo, pero parece que nos da la posibilidad, ¿no? Y aquí le coloco otra capa. Esta es la cara comprimida. Los aceros se van identificando desde la cara traccionada hacia la cara comprimida. Esta sería la capa 1. Esta sería la capa 2 y esta la capa 3. ¿Estamos? Entonces se va identificando desde la cara traccionada hacia la cara comprimida. Y cada uno de esos aceritos también se van ubicando con respecto a la cara comprimida. Por ejemplo, la distancia que existe desde la cara comprimida a la primera capa le vamos a llamar de 1, a esto le vamos a llamar de 2 y a esto le vamos a llamar de 3. De manera general, de su I, ¿no? La ubicación de cada una de las capas. Si estamos a niveles de resistencia, entonces por efecto de la curvatura que se le va a introducir a la columna se va a doblar así. Entonces aquí va a aparecer una grieta, que es la grieta introducida por flexión. Esa grieta está por acá, ¿sí? Bien. Entonces nuestro análisis va a tomar como referencia justo esta sección de aquí hacia arriba. ¿Estamos? La columna está solicitada por un momento y por una carga. Así está. Entonces la sección para efectos de análisis está acá. A. Y vamos a dibujar esa sección.
el refuerzo longitudinal, el refuerzo al centro, y aquí el acero que está cerca a la cara comprimida. Esto estamos viendo de aquí hacia arriba. De aquí hacia arriba. La sección antes de aplicada la carga es esta línea de acá. Voy a aprovechar aquí el color verde. Esta es la sección antes de aplicada la carga. Y después de aplicada la carga, la sección gira. Gira. Y por acá está la sección después de haber presentado ese giro, ¿no? Esta distancia que existe de aquí hasta acá viene a ser la profundidad del eje neutro, ¿no? El valor de C, ¿de acuerdo? Hacia arriba, ¿no? En la profundidad del eje neutro, aquí de una manera muy exagerada, sería esto de acá. Se mide hasta la grieta, ¿no? Es decir, todo esto de acá está comprimido. Y a partir de aquí hacia la derecha ya no hay concreto. No hay nada en concreto, ¿no? ¿Quién tiene que absorber los esfuerzos? El acero, los esfuerzos de tracción, ¿cierto? ¿Cuándo se va a presentar la falla en la columna? Cuando la deformación en la fibra extrema comprimida es de 3 milésimas. Esas 3 milésimas representan la máxima deformación del concreto que puede resistir, pero el concreto simple, no es el concreto combinado. El acero desarrolla una deformación unitaria, SUS1. Esta viene a ser SUS2 y esto viene a ser SUS3. SUS3. Las ubicaciones de los fierritos, que hemos dicho, esto es D1, D2 y D3. La hipótesis de Navier, la sección permanece plana antes y después de aplicada las cargas. Bien, el dibujito que he hecho acá corresponde justo al momento de la falla. En el momento de la falla, la fibra extrema comprimida desarrolló una deformación unitaria de 3 milésimas. Lo que le pasa al acero más traccionado, el acero más traccionado siempre es el que se ubica en la capa 1, porque ese es el que va a desarrollar mayores deformaciones unitarias, es el más traccionado. Lo que le pase al acero más traccionado va a depender mucho de la cantidad de acero que lleve la columna. Puede hacer que en la falla la deformación del acero más traccionado sea mayor o igual que la deformación que da inicio a la fluencia del acero en tensión, o sea, es decir, es una falla eminentemente dúctil, pero también podría ocurrir lo contrario, que en el momento de la falla la deformación del acero más traccionado sea menor que la deformación que da inicio a la fluencia del acero. En este caso tendríamos una falla frágil, ¿cierto? Bueno, entonces hasta ahí no tenemos mayor dificultad, al menos eso es lo que yo pienso, ¿no? El paso siguiente es, oye, quiero calcular la condición de falla balanceada. ¿Cuándo se presenta la condición de falla balanceada? Cuando de manera simultánea la fibra extrema comprimida llega a desarrollar esta deformación y el acero más traccionado desarrolla una deformación igual a la deformación que da inicio a la fluencia. Igual, ni más ni menos, sino igual. En ese caso, aquí a eso se llama el C balanceado. ¿Qué tal que si en vez de encontrar el C balanceado encontramos cualquier otro punto? ¿Les parece? Luego ya encontramos el C balanceado. La carga está aplicada por acá
esta es la carga que conduce a la falla, y como la columna es simétrica, está simétricamente reforzado, esto vendría a ser la excentricidad medida desde el centro de la columna, es decir, aquí tenemos el valor de, ¿se acuerdan que la columna falla para una combinación de momento y carga? El momento será P sub n por n. El diagrama esfuerzo de formación del acero se puede asumir como bilineal. E sub S, F sub S, tiene comportamiento bilineal. Por acá EY y por acá F, Y. Si en el momento de la falla la deformación del acero es menor que Y, el acero está en el rango elástico. Y en ese caso es válida la ley de Hooke. Entonces el esfuerzo que desarrolla será igual a F sub S. F sub S es la deformación unitaria por el módulo de elasticidad del acero. Pero si la deformación del acero es mayor o igual que Y, entonces estamos por acá, el esfuerzo en el acero ya deja de ser dependiente de la deformación unitaria y será siempre igual a F, Y. ¿Estamos? Entonces eso sale de aceptar el comportamiento bilineal para el acero. Y eso no solamente es válido para las barras que están comprimidas, sino también para las barras que están traccionadas. Además, de acuerdo a la ley de Hooke, si un elemento desarrolla deformación, en él también se desarrollan esfuerzos. Miren, aquí voy a dibujar el diagrama de esfuerzos. Proyectemos esto, y en el momento de la falla, todas estas fibras comprimidas desarrollan un esfuerzo equivalente a 0.85 F'C. Ese esfuerzo está uniformemente distribuido sobre el área comprimida. Y el acero también desarrolla esfuerzos porque sufre deformación. Este acero va a desarrollar un esfuerzo que será de F sub S1 y que se supone está concentrado sobre estas tres, o uniformemente distribuido sobre estas tres barras, y es un esfuerzo de tracción. Acá también tenemos el F sub S2, que es de tracción porque se encuentra a la izquierda de la profundidad del eje neutro, y luego por acá vamos a tener el FS3. Este es un esfuerzo de compresión. Aquí el acero sufre un acortamiento, y ese acortamiento introduce esfuerzos de compresión. Lo del comportamiento bilineal no solamente es válido para compresión, sino también válido para tracción. La deformación unitaria que se desarrolla en cada una de las barras se puede obtener a través de una regla de tres simples. Es decir, como se conoce esta deformación y se conoce la ubicación de cada una de las capas, y además se tiene el valor de C, con eso se puede hacer una interpolación simple y se obtiene que la deformación unitaria de cualquier capa es igual a DI menos C entre C
por EC sub U. ¿Bien? Esa es la deformación unitaria. Eso es cuestión de hacer semejanza de triángulos, de triángulo chiquito a triángulo grande, y sale esta expresión de acá. Si esta deformación sale positivo, significa que esa barra está en tensión, o esa capa, y si sale negativo esa deformación unitaria, significa que está en compresión. Luego la barra puede estar, la deformación unitaria puede estar por acá o por acá, ¿no? Si la deformación unitaria es menor que Y, entonces el esfuerzo es el producto de la deformación unitaria por el módulo de elasticidad, ¿no? Y bueno, es decir, el F sub SI en esa barra será, la deformación unitaria es DI menos C entre C, y multiplicado por S sub U, y esto multiplicado por E sub S. La deformación unitaria de la capa multiplicado por el módulo de elasticidad del acero. La deformación útil del concreto siempre es 3 milésimas, y esto de acá es de 2 por 10 a la 6. Entonces aquí F sub SI podría quedar expresado de dos modos: 6000 veces DI menos C entre C. Eso significa que el esfuerzo va a estar en kilogramos centímetros cuadrados. Voy a borrar esto. Entonces quedará así: F sub SI expresado en kilogramos centímetros cuadrados como 6000 veces, este 6000 será 2 por 10 a la 6 por .003, 6000 veces DI menos C entre C. Pero también puede quedar expresado en toneladas, centímetros cuadrados, que sería igual a 6 veces DI menos C entre C. Ese es el esfuerzo que se desarrolla en cada barra, si es que se cumple esta desigualdad. Y si se cumple esta desigualdad, bueno, el esfuerzo en esa capa va a ser igual a F, es decir, va a ser independiente ya el esfuerzo de la deformación unitaria de la barra. ¿Estamos? Entonces, a ver, para ir poniéndonos de acuerdo, esto se llama el diagrama de deformaciones unitarias. Y lo de acá se llama el diagrama de esfuerzos. Recuerden que aquí tal vez he dibujado mal. La profundidad del bloque de compresiones no es la totalidad del eje neutro, sino es una fracción que se llama A. A es beta 1 por C. Entonces está un poquito más a la derecha, ¿no? Ahí he tocado mal y estaba dando mal la cosa esta, ¿no? ¿Bien? Entonces esto corresponde a la profundidad del bloque de compresiones, ¿no? Ahora, una vez que hemos calculado los esfuerzos, el paso siguiente sería calcular las fuerzas.